Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuando con el desarrollo del curso, en esta oportunidad vamos a ver el momento de una fuerza respecto a un eje. El momento de una fuerza respecto a un eje viene a ser la tendencia al giro que genera esta fuerza respecto al eje en estudio. Si hablamos de la tendencia al giro, entonces estaríamos viendo que si queremos el momento de una fuerza respecto al eje X, vamos a tener que proyectar las fuerzas en el plano YZ, porque necesitamos el giro, es decir, el plano perpendicular al eje que yo quiero calcular. Si necesitamos obtener el momento de una fuerza respecto al eje Y, voy a tener que analizar el plano XZ. Y si necesitamos el momento respecto al eje Z, tendremos que analizar el plano XY. Ahora, teniendo ya la base de lo que es la proyección de las fuerzas a través del método escalar, vamos a estudiar las propiedades fundamentales. La primera propiedad nos indica que el momento de una fuerza con respecto a un eje paralelo a ella es cero. Por ejemplo, vamos a analizar de este gráfico la fuerza F1. Esta fuerza F1 igual a 400 newtons es paralela al eje Y. Consecuentemente, vamos a proyectar en el plano XZ. Podemos ver de que esta fuerza F1 se va a proyectar en dicho plano a una distancia en X 4 metros y a una distancia en Z de 1 metro, como un punto. Por lo tanto, no me genera momento. Ahora, vamos a ver la propiedad número 2. El momento de una fuerza con respecto a un eje perpendicular a ella es igual al producto de la fuerza por su distancia al eje. Esta misma fuerza de 400 como F1 es perpendicular
al eje X. Por lo tanto, voy a tener que, porque nos dice el momento de una fuerza respecto a un eje perpendicular, el momento de F1 respecto a un eje perpendicular que es X, es igual al producto de la fuerza por su distancia al eje. Entonces F1 lo proyectamos en el plano YZ a una altura de 1 metro. Aparece dicha fuerza de F1. Esta fuerza respecto al eje X me va a generar un momento que es igual a dicha fuerza por la distancia hasta el eje X, que es el inicio. Significa acá. Ese es su inicio. Entonces sería, esa distancia es igual a 1. Efectivamente, la fuerza ha generado un momento que es igual a su magnitud de la fuerza por la distancia al eje X, debido a que la fuerza es perpendicular al eje X. Ahora vamos a ver la tercera propiedad fundamental de momento respecto a un eje. El momento de una fuerza que interseca al eje respecto al cual se calcula es igual a 0. Entonces ahora vemos que una fuerza interseca al eje. Por ejemplo, la fuerza F3 igual a 100 interseca al eje Z, y como va a intersecar al eje Z, su momento nos dice que es igual a 0 respecto a ese eje que le está intersecando. Vamos a ver si queremos calcular respecto al eje que lo está intersecando o intersectando, que es el eje Z. Proyectaremos la fuerza en el plano XY. Al proyectar dicha fuerza en el plano XY, nos vamos a dar cuenta que esta fuerza F3 igual a 100 va a ir proyectada hacia el inicio del eje de coordenadas. Consecuentemente, esta fuerza F3 no me va a generar ningún momento respecto al eje Z. Su momento será 0. Después de haber entendido
las propiedades fundamentales, ahora vamos a ver la convención de signos. Los momentos serán positivos si hacen girar a los ejes en sentido antihorario y negativos en sentido opuesto. Entonces, positivo sentido antihorario, negativo en forma opuesta. Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos están dando tres fuerzas. F1 igual a 400 newtons como módulo, F2 igual a 600 newtons y F3 100 newtons. Nos piden calcular los momentos respecto a los ejes coordenados. Lo primero que debemos de hacer es descomponer la fuerza F2 igual a 600 newtons en sus componentes por el seno y el coseno. Es decir, esta será 600 coseno de 60 y esta fuerza 600 seno de 60. Ya tenemos la descomposición de dicha fuerza como tal y quedará de esta forma. Luego ya sabemos que si queremos el momento respecto al eje X, debemos de proyectar las fuerzas en el plano YZ. Ejecutamos de esa manera. Tenemos el gráfico de las fuerzas del problema inicial y empezaremos a obtener el momento respecto al eje X. Como deseamos el momento respecto al eje X, tendremos que analizar el plano YZ. Iniciamos con la fuerza F1. F1 podemos apreciar que cuando vamos a proyectar respecto al plano YZ, cuando proyectamos en el plano YZ, va a aparecer a una distancia de 1 metro del inicio del eje, tan igual como podemos apreciar
proyecta. Luego la fuerza F2 igual 600 seno de 60 es paralela al eje X, y en el plano YZ se proyecta como un punto, por lo tanto no existe. 600 por el coseno de 60, esta fuerza sí se proyecta en el plano YZ a una distancia de 1 metro en Z y 4 metros en Y, tan igual como podemos observar acá. Y la fuerza F3 igual a 100 newtons en el plano YZ se proyectará como un punto. Entonces tenemos solamente dos fuerzas que se han proyectado. El momento respecto al eje X será 400 por 1 sentido horario, signo negativo, y 600 coseno de 60 grados por 4, también sentido horario negativo, obteniéndose como resultado que el momento respecto al eje X es igual a menos 1600 newton por metro. Ahora vamos a ver el momento respecto al eje Y. Eso significa que vamos a proyectar las fuerzas en el plano XZ. Iniciamos con la fuerza F1 igual a 400 newtons. Es paralela al eje y se proyecta en el plano XZ como un punto a una distancia en X de 2 metros y una distancia en Z de 1 metro. En pocas palabras, no aparece. Luego vamos a proyectar la fuerza F2 igual 600 seno de 60. 600 seno de 60 si lo proyectamos en el plano XZ, lo vamos a ver a una distancia en Z de 1 metro. Y esto corresponde a la segunda propiedad fundamental, que nos decía que si es perpendicular al eje que queremos determinar, será igual a su valor por la distancia respecto al eje. Esta fuerza
Ahora vamos a proyectar la fuerza que interseca al eje Y. Me refiero a la fuerza F4 coseno de 60 grados. Nos dijeron que el momento que va a generar será nulo. Proyectamos y al proyectarse efectivamente va en dirección del inicio de coordenadas y está a una distancia de 1 metro en Z. Y la fuerza de 100 newtons, si lo proyectamos en el plano XZ, podemos apreciar que se va a proyectar a una distancia 1 metro de Z. De esta manera, el momento respecto al eje Y será igual 600 seno de 60 por la distancia 1 metro hace girar sentido antihorario signo positivo y 100 por 1 hace girar sentido horario negativo. El resultado que se obtiene es 419.61 newton por metro sentido antihorario signo positivo. Ahora vamos a analizar el momento respecto al eje Z. Por lo tanto, vamos a proyectar las fuerzas en el plano X, Y. Iniciamos las proyecciones con la fuerza F1 igual 400 newtons. Esta fuerza, mirando de arriba hacia abajo, vamos a observar que está a una distancia de 2 metros en X como tal. Ahora vamos a analizar la fuerza F2 igual 600 seno de 60 grados. Al proyectar en XY, vamos a observar que dicha fuerza sí aparece a una distancia en Y de 4 metros. Ahí está la fuerza de 600 seno de 60. Luego vamos a ver la fuerza F4, 600 coseno de 60. Esta fuerza se proyecta como un punto, por lo tanto no se ve. Y por último, la fuerza
F3 igual a 100 newtons proyectada en el plano XY, si se ve, y va orientado hacia el inicio de los ejes coordenados, no generando momento. De esta manera, el momento respecto al eje Z será igual a 600 seno de 60 grados por la distancia 4, lo hace girar sentido horario signo negativo, y 400 por 2 lo hace girar en sentido antihorario positivo. El resultado es menos 1278.46, por lo tanto va en sentido horario. Ahora analizaremos este problema donde también nos piden los momentos respecto a los ejes coordenados. Para ello debemos de descomponer esta fuerza de 7 kilonewtons por seno y coseno, siendo esto 7 seno y acá 7 coseno. Ahora vamos a proyectar las fuerzas. Primero vamos a obtener el momento respecto al eje X, proyectando las fuerzas en el plano YZ. Primero iniciamos con la fuerza de 2 kilonewtons. Vemos que 2 kilonewtons es paralelo al eje X y efectivamente proyectado en el plano YZ es un punto, no se ve. Luego vamos a proyectar la fuerza de 4 kilonewtons. 4 kilonewtons, si se logra ver, va a estar a una distancia en Z de 4 metros y a una distancia en Y de 2 metros, que es el diámetro, debido a que el radio es igual a 1 metro. Acá está la fuerza de 4 kilonewtons.
Luego vamos a proyectar la fuerza de 7 coseno de 60. También al proyectarse aparece en el mismo lugar. Distancia en Z 4, distancia en Y 2. Esa es su ubicación. Y la fuerza 7 seno de 60, si lo llegamos a observar a una distancia en Z 4 metros y en Y 2 metros. Y es paralela al eje Y. De esta manera obtenemos que el momento será igual. 4 por la distancia 2 hace girar en el sentido horario, negativo. 7 coseno de 60 grados por la misma distancia 2, también sentido horario, negativo. Y 7 seno de 60 grados por la distancia 4, también sentido horario, negativo. Resultado 39.25 kilonewton por metro, signo negativo, significa sentido horario. Ahora analizaremos el momento respecto al eje Y. Como queremos analizar el momento respecto al eje Y, proyectaremos las fuerzas en el plano XZ. Iniciamos con la fuerza de 2 kilonewtons. 2 kilonewtons, si lo logro observar a una distancia en Z de 5 metros, aparece dicha fuerza. Luego voy a analizar la fuerza de 4 kilonewtons. Al proyectarse en el plano XZ, está a una distancia de 1 metro en X y a una distancia en Z de 4 metros. Acá está la fuerza de 4 kilonewtons. Análogamente, analizaremos la fuerza de 7 coseno de 60. Se logra proyectar, pero ahora la distancia de 1 metro va en el otro sentido. Y la altura en Z sigue siendo la misma. Finalmente, la fuerza 7 seno de 60 es paralela a Y en el plano XZ se proyecta como un punto. De esta manera, el momento respecto al eje Y será igual
a 7 coseno de 60 por la distancia 1, sentido horario negativo, 4 también por la distancia 1, pero sentido antihorario positivo, y 2 por 5, sentido horario negativo, obteniéndose 9.5 kN por metro, signo negativo, sentido horario. Luego vamos a ver el momento respecto al eje Z, analizando el plano XY. Iniciamos con la fuerza de 2 kN. Proyectado sí lo logramos ver a una distancia en Y de 1 metro. En el sentido opuesto de la dirección del eje X. Luego analizaremos la fuerza de 4 kN y podemos apreciar que esta fuerza es paralela al eje Z y se proyecta en el plano XY como un punto. Luego analizamos la fuerza 7 coseno de 60, también es paralela al eje Z y se va a proyectar en el plano XY como un punto. Y la fuerza 7 seno de 60 si se proyecta en el plano XY, va en la dirección del eje Y a una distancia en Y de 2 metros y en X de 1 metro en el sentido opuesto a la dirección del eje X. Es decir, acá está su ubicación de dicha fuerza. El momento respecto al eje Z será igual a 7 seno de 60 por la distancia 1, sentido horario signo negativo, y 2 por 1, sentido antihorario positivo, obteniéndose 4.06 kN por metro, signo negativo, sentido horario. Luego vamos a ver este problema donde tenemos un total de 4 fuerzas y nos piden determinar los momentos respecto a los ejes coordinados. Iniciamos con el momento respecto al eje X. Significa vamos a proyectar en Y, Z. Iniciamos
con la fuerza de 50 newtons. Esta fuerza si se proyecta en YZ a una distancia en X de 200 milímetros y a una distancia en Z de 10 milímetros, porque la mitad de 20 milímetros, debido a que el eje va en el centro de la figura. Acá tenemos la fuerza de 50 newtons. Luego vamos a analizar la fuerza de 300 newtons. Si lo logramos ver, pero está en el mismo eje Y, a una distancia de 220 milímetros. Los 20 adicionales es porque el ancho de la estructura es de 40 milímetros, mitad 20. Y acá está dicha fuerza de 300 newtons. Luego vamos a analizar la proyección de la fuerza de 250 newtons. Es paralela al eje X y se proyecta como un punto en el plano YZ. No lo logramos ver. Y por último, la fuerza de 120 newtons. Esta fuerza, si lo logramos ver proyectada en YZ, a una distancia en Y de 200 milímetros y a una distancia en Z de 100 milímetros en sentido opuesto a la dirección del eje Z. Acá está la fuerza de 120 newtons. De esta manera, el valor del momento será 50 por la distancia 200 milímetros, sentido horario negativo, 300 no genera nada, y 120 por 100 signo negativo, obteniéndose menos 22.000 newton por milímetro o menos 22 newton por metro, sentido horario. Ahora vamos a analizar el momento respecto al eje Y. Y tendremos que proyectar las fuerzas en el plano XZ. Iniciamos con la fuerza de 50. Vemos que si se proyecta a una distancia en Y
de 10 milímetros está la fuerza de 50. Luego, la fuerza de 300 newtons se va a proyectar como un punto la fuerza de 250 newtons se va a proyectar en sentido opuesto al eje X a una distancia total de 170 milímetros por los 10 milímetros de la mitad que se tiene. Y acá está dicha fuerza de 250 newtons. Y la fuerza de 120 newtons es paralela al eje Y se proyecta como un punto. Como podemos apreciar, las fuerzas van hacia el inicio de eje de coordenadas y su momento será nulo. Ahora vamos a ver el momento respecto al eje Z. Para ello, analizaremos el plano XY. Iniciamos con la fuerza de 50 newtons. Es paralela al eje Z y se proyecta en XY como un punto. La fuerza de 300 si se proyecta está en el mismo eje Y, sentido opuesto, a una distancia de 220 milímetros. Luego, la fuerza de 250 newtons. Si se proyecta en el plano XY a una distancia en Y de 200 milímetros y a una distancia en X de 170 milímetros en la dirección opuesta a la dirección del eje. Finalmente, la fuerza de 120 newtons si se proyecta en el plano XY a una distancia en Y de 220 milímetros y a una distancia en X de 160 milímetros. Va en la dirección opuesta al eje Y. De esta manera, el momento respecto al eje Z será igual
a 120 por 160 milímetros, sentido horario signo negativo, 250 por 200, sentido antihorario signo positivo, 300 no genera momento, obteniéndose 30.800 newton por milímetro o 30.8 newton por metro, sentido antihorario. Se les agradece por la atención brindada y continuaremos trabajando por un país cada vez más fuerte y unido.